Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en este espacio Roberto Salinas, codirector de Morelos Rinde Cuentas. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias como siempre por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Te agradezco mucho. Oye, pues un ejercicio fundamental y que cada vez que te invito no dejo de agradecerte primero la apertura, la prioridad de los temas, pero no es un tema menor el tema de la rendición de cuentas. Lo hablamos fuera del aire. Híjole, qué trabajo le cuesta a la clase política entender que la rendición de cuentas no es un favor hacia la sociedad, sino es una de las obligaciones implícitas que ellos adquieren al ser electos por la sociedad, ¿no? Y por desgracia seguimos viendo que el ejercicio, y lo hablábamos tristemente como reflexión, es que a la sociedad nos siguen viendo simplemente como un voto, ¿no? En el ejercicio, ellos creen que el único derecho que tenemos en el tema de la rendición de cuentas y en el de la democracia es votar, y ahí se termina. Y luego generan sus mecanismos, todo este aparato lo ponen a trabajar en contra de la transparencia. Y cuando algún ciudadano o alguna organización de pronto tiende a señalar o pedir cuentas, de pronto la clase política se incomoda. Y en ese sentido de ideas, bueno, Morelos Rinde Cuentas no es la excepción. Estás todo el tiempo en este ejercicio de batallar con el tema de accesar a la información y de difundirla, y de pronto pues, el trabajo, bueno, pues es implícito, ¿no? Y quiero platicar cómo has visto esta evolución pues en este cierre en el Congreso del primer periodo que se ha dado y lo que viene, que es complicadísimo, ¿no? Sí, bueno, como comentas, ha sido muy difícil poder interactuar, trabajar, opinar con las instituciones públicas, con los funcionarios que dirigen las instituciones. Creemos que hay una gran resistencia en el sector gubernamental a que la sociedad participe, opine. Generalmente lo que quieren es que el ciudadano únicamente participe en momentos de elecciones, que el ciudadano esté ahí esperando a recibir lo que ellos nos quieren dar únicamente. Y hay esa resistencia a que nosotros podamos hacer evaluaciones, a que podamos revisar, opinar sobre las acciones que estén realizando. Entonces, desafortunadamente, pues nos hemos encontrado con esa barrera, con ese muro que nos impide poder participar, presentar propuestas, pero creemos que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que tenemos que ejercer, el poder comentar, el poder opinar sobre lo que está pasando en nuestra vida política, con nuestros funcionarios, y es también una obligación el tener que hacer aportaciones y tener que evaluar a los funcionarios. Oye, Roberto, hay dos temas ahorita que son de coyuntura política en el Estado, hay que decirlo como tal. Es el tema de la designación del nuevo auditor superior, que es un tema fundamental, tiene muchísimo trasfondo, aunque los diputados de pronto para el tema mediático como que lo tratan hasta de meditar, es un tema fundamental. Y el tema de los consejeros al interior del MIPE, que también es otro tema fundamental por el acceso a la información. Y vemos mucha resistencia de la clase política y ahorita de los diputados otra vez de la 54ª legislatura, que parece que están peleados con el tema de transparentar los procesos, y en ese jaloneo y en esa interacción te hemos visto muy, muy activo tratando de transparentar, exigiendo cuentas, diciendo, bueno, no es que hagan malas cosas, sino simplemente transparente cómo se vienen haciendo las situaciones. ¿Cuál es la realidad que se vive en ese momento? Pues estamos en un momento muy crítico para nuestro Estado. Al parecer no por todos es percibido así, pero es crítico porque está por elegirse la persona que va a encabezar la auditoría del Estado. Esa institución que tiene que revisar el adecuado uso de recursos en todas las instituciones públicas, que es la encargada de hacer recomendaciones y de incluso recuperar recursos para las instituciones, y también de presentar denuncias por mal uso de recursos. Por ponerte un dato, y por qué la auditoría es un tema de un botín político, botín económico, porque por ella pasa la recuperación de cientos o miles de millones de pesos. Te puedo decir, por ejemplo, del año 2000 y 2011, 3 auditorías de Cuernavaca, Jutepec y Cuautla, se hicieron cerca de 500 millones de pesos en observaciones, y que se han perdido, que la actual auditoría dejó durante estos años de darle seguimiento, que no nos informó qué es lo que estaba haciendo. Esos recursos ya se perdieron, esos que se iban a recuperar para las instituciones ya se perdieron porque ya prescribieron. Tenemos también auditorías que no se han publicado desde el año 2011, auditorías que no concluyen desde el año 2013, es decir, llevan cerca de 5 años y no han concluido las auditorías. Y no sabemos hoy en día cuáles están pendientes por concluir, cuántas denuncias se han presentado, seguramente ninguna. Entonces, de ese tamaño es el problema de la auditoría. Tenemos datos, por ejemplo, de la Auditoría Superior de la Federación, es decir, la Auditoría Federal. Sí. Ellos nos dicen que se pueden recuperar en Morelos cerca de 7.500 millones de pesos de 2006 a 2017.
La auditoría actual no dice ni un solo peso, o sea, no sabemos cuánto se puede recuperar. Tenemos a la auditoría, a la peor auditoría con el presupuesto en todo el país, es la que menos recursos tiene. Tenemos un servicio profesional de auditoría que hasta el momento no se ha ejercido. Esto que tendría que ser poner a concurso las plazas al interior de la auditoría, a elegir a las personas que estén mejor capacitadas para trabajar en ellas, no ha sido así. Los diputados ya se repartieron cargos al interior de la auditoría, pusieron a familiares, amigos, y no les importó nada el poder aplicar el servicio profesional de auditoría. De ese tamaño es el tema de la auditoría, es la que puede, ya lo han expresado también otros funcionarios. Un diputado también ya expresó que cuando él era alcalde le mandaban auditorías, que lo presionaban de esa forma. Entonces la auditoría, lejos de ser una institución que debería de velar por el adecuado uso de recursos, se vuelve un botín político donde presiona, donde extorsiona a instituciones, y eso es lo que creo que ha abonado a que tengamos uno de los estados más corruptos. Bueno, recordemos que en 2017 fue Morelos considerado el estado más corrupto de todos, también dentro de los primeros lugares en impunidad, y es la auditoría una de las piezas por las que estamos en este momento con tanta corrupción. Así que si se quisiera hacer un proceso transparente, en el Congreso tendrían que cambiar la forma en que se elige al auditor. Oye, fíjate que se hablaba días antes, incluso, bueno, no días, unas semanas antes de la primera votación para el auditor, que no se llegó al consenso, de un perfil en específico. El tema es que los diputados en su momento negaron el tema y resulta que les faltó un voto para elegir a esta persona. No estoy desestimando la capacidad del candidato, sino simplemente la opacidad. ¿Por qué no transparentar los perfiles? Es decir, en este criterio nos basamos para elegirlo, porque al final de cuentas el tema debe ser de perfiles, y si hay un perfil que predomina sobre todos los demás, bueno, pues ni modo, aunque le duela a los otros 20, 25 candidatos, pues ese perfil se tiene que legitimar y impulsar. Pero el Congreso lo primero que hace es negarlo, desecha, incluso en su momento a la gente, a los medios que señalan ese asunto, luego dicen no es verdad, no, los contradicen, y termina la realidad desenmascarándolos. El tema es muy complicado porque de pronto no hay mecanismos para poder sancionar estas irregularidades. Por ejemplo, al interior del Congreso. Al interior del Congreso ha habido una cantidad de inconsistencias, por decirlo de alguna manera, pero que no pueden ser sancionables. Entonces de pronto nos maniatan. Sí, yo creo que desde el propio Congreso las leyes las usan a modo, en lo que les conviene. Efectivamente, en el procedimiento no establece hacer una publicación de currículums, por ejemplo, hacer comparecencias públicas, pero tampoco se los impide. Es decir, si en la ley está lo más básico para elegir al auditor, tampoco les impedía a los legisladores poner mecanismos de transparencia que les permitiera, sobre todo a los ciudadanos, tener confianza en el procedimiento, que era lo que pedíamos, y desde marzo ya habíamos enviado oficios nosotros y también el Colegio de Contadores Públicos. Se manifestaba el problema de la auditoría y se hacían recomendaciones para presentar los currículums, hacerlos públicos, para hacer comparecencias públicas con transmisión en vivo, que nos permitieran a los ciudadanos enviar preguntas generales o dirigidas a cada candidato, es decir, establecer mecanismos que pudieran ayudarles a los diputados y también a los ciudadanos a estar en un proceso con mayor transparencia y profesionalismo. Desafortunadamente han rechazado todos estos mecanismos que se pueden dar porque finalmente pasa eso, creemos que ellos terminan eligiendo de manera interna, opaca, a la persona que ellos o a alguien externo les pueda recomendar, y nos dejan de lado a los ciudadanos para poder escucharlos a todos. Por eso en este proceso que hicimos el fin de semana, el sábado, en el foro hacia una elección transparente del auditor, nos acompañaron 9 aspirantes de la auditoría y tuvimos la oportunidad, y está en nuestras redes sociales, de poder escuchar a 9 candidatos, donde conocimos su currículum, supimos quiénes son, qué han hecho, en dónde han trabajado y qué es lo que harían en caso de llegar a la auditoría. Bueno, hoy en día los ciudadanos tenemos más información con estos 9 que escuchamos que 16 diputados. ¿Por qué? Porque en las comparecencias que realizaron, que fueron a puerta cerrada, nos negaron la posibilidad de hacerlo, únicamente estuvieron presentes 3 diputadas, la diputada Tania Valentina del PT, Marisela Jiménez del PES y Keila Figueroa de Morena, los 3 grupos parlamentarios dominantes en el Congreso. Entonces ellas fueron las únicas que escucharon a los 29 candidatos. Entonces, ¿cómo los otros 16 o 17 van a tener elementos suficientes para poder elegir a una persona si no los escucharon, no los cuestionaron, no vieron su proyecto de trabajo? Entonces,
¿Qué explicación le podrían dar a la sociedad? ¿Cómo le podrían decir que ellos escogieron a la mejor persona cuando no tuvieron la capacidad ni la intención de transparentar el proceso, de cuestionar a los aspirantes? Entonces, nos parece que esto todo ha sido una simulación en el Congreso, este proceso para el auditor, y creo que estamos a tiempo y es necesario también que de la sociedad civil se haga un llamado, que se presione, que se busque a los diputados para que cambien el proceso y para que nos regalen a los ciudadanos un proceso transparente donde se elija a la persona mejor preparada a este cargo. Fíjate que hace un par de días fuimos al Congreso, Roberto, y entrevistamos a varios diputados, y entonces entrevistaba a la presidenta de la Junta Política y Gobierno, a Tania Valentina, y le hacía pregunta precisamente expresa sobre el tema de transparencia. Y dice que no es verdad, que el Congreso es transparente y que la Junta Política siempre ha dado la información, situación que no es verdad. Hay que decirlo con todo, porque cada vez que tú tratas de simplemente accesar a la información, pues no está entregada, entonces ya sea por ignorancia o por omisión, pero a final de cuentas no es un congreso transparente. Entonces te das cuenta, como tú bien dices, de que la ley la utilizan a su favor, ¿no? Entonces incluso tuercen la ley y hacen sus modificaciones a la normatividad para poder de alguna manera siempre salirse por la tangente. Pero el tema de la transparencia parece que precisamente no va avanzando por eso. Sí, nos parece que en el tema de transparencia en el Congreso nos han quedado mucho de ver. Quizá a veces se quieren comparar con la anterior legislatura, que fue plenamente opaca, y esta pues no está muy lejos de compararse con la anterior. Todavía le faltan muchísimos mecanismos de transparencia. Que es uno de los principales, que es la elección del auditor y del comisionado del IMIPE, ahí podríamos darnos cuenta de cómo son nuestros diputados, de cómo piensan, de cómo buscan mejorar o empeorar las instituciones públicas, cuáles son sus propios intereses. Simplemente con estos dos ejemplos, con el de la auditoría y el del IMIPE, nos podemos dar cuenta de las intenciones de cada diputado. Entonces, falta mucho por hacer en el Congreso, falta mucha transparencia, y yo creo que si desde la sociedad civil no estamos presionando y no estamos también pidiendo una rendición de cuentas hacia ellos, pues nos va a pasar lo que hemos estado viendo durante muchos años, un aumento de la corrupción y de la impunidad. Que al final de cuentas la corrupción, pues sobre todo la impunidad, es el catalizador de la corrupción, porque al final de cuentas, si tú delinques y no hay una sanción, dejas un mal precedente, y este Congreso está negado, parece, a dejar un buen antecedente. Como bien lo mencionas, parece que están esforzando para mal a emular a la 53ª legislatura, que hasta el día de hoy es la peor en el Estado, en la historia, y esperemos que ahí se quede. Pero en temas de mecanismos de transparencia aquí no se da. Lo hemos visto en los diputados, cada vez que se les cuestiona, siempre salen por la tangente, les molesta, les agravia, ¿no? De pronto le digo, oye, Morelos rinde cuentas, hizo posicionamientos firmes sobre el tema del auditor, y hay palabras más, palabras menos. Dice, bueno, pues es que si no tiene la información, ¿por qué no la ha querido, no? Porque nosotros la tenemos, digo, pero pues, ni siquiera es su propio portal. Entonces es un tema de cómo batallar con ese asunto y qué mecanismos podemos tener para tratar de contrarrestar esta opacidad del legislativo hacia el Estado. Es terrible. Bueno, yo creo que tenemos que usar todas las herramientas que tengamos, desde las más básicas, que pueden ser las redes sociales, para comunicar, para mandarle un mensaje a cualquier legislador, a los funcionarios, para pedirle cómo queremos que se hagan la política o las iniciativas, en este caso. Tenemos otras herramientas más, que son los mecanismos de transparencia, presentar denuncias contra el Congreso ante el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Otros casos también, realizar amparos. Ojalá que de los 29 participantes, varios de ellos puedan tramitar amparos o hacer uso de este recurso que te da la justicia, para poder detener y exigir un proceso transparente en la designación del auditor. Lo mismo para el comisionado del IMIPE. Es decir, sí hay elementos que tenemos desde la sociedad civil, porque de manera voluntaria e individual los legisladores no van a cambiar. O sea, ellos, ya lo vimos, ya llevan casi un año en el puesto y no han querido cambiar. Nos anunciaron que iban a ser diferentes, incluso llevar un jabón para limpiar el Congreso, pero vemos un Congreso totalmente apartado de la sociedad. Solamente usan para eventos, para foros, para las fotografías, pero en la práctica, en lo que realmente debe importar, en la legislación, en el cambio de las instituciones, no estamos viendo un Congreso que esté funcionando y que nos dé resultados. Entonces, pues creo que ahora nos toca a la sociedad el poder participar, exigirles y usar los mecanismos que tengamos para poder tener un cambio en nuestra sociedad. Roberto, codirector de Morelos Rinde Cuentas, como siempre te agradezco la pluralidad, la frontalidad de los temas coyunturales. A final de cuentas, el tema de la rendición de cuentas es una herramienta, es un mecanismo que tenemos en la sociedad para poder evaluar de alguna manera y sancionar, incluso si es necesario, nada más en el voto. Pero a la clase política te agradezco mucho que hayas venido, te pido que nos vengas a seguir retroalimentando de todos estos temas. Aunque a la clase política no le guste mucho, hay que seguir haciendo el trabajo, ¿no? Sí, así es, seguiremos estando pendientes, proporcionando la información a la sociedad para que podamos tomar elementos y poder tener un mejor
gobierno. Te agradezco como siempre. Gracias a ti. Gracias, Roberto. Esto es el Círculo de Poder. Continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.